Oye, qué alegría estar de nuevo acá, Brunito, ¿no? Qué lindo. ¿Es justo Qué en tu lindo. cumpleaños? No, No, aprovecho de mi recordar a cumpleaños Iso más, de utilidad weón. pública que hoy es el No es cumpleaños del mi SEA, para que cumpleaños. lo saluden. Tu No es mi cumpleaños, weón, di la cumpleaños, verdad. weón. Estos culiados me han encantado. El año pasado cumplí cumpleaños 20 veces, weón. Bueno, en 10 días más, 10 cumpleaños más alcanzáis el Dazzler, pues, weón. Oye, ¿sabéis qué? Esta weá me sorprende, weón. Ya llegamos al sexto capítulo y creo que no esperaba durar tanto en esto, weón. Qué lindo. Mi nivel de compromiso es más bien bajo. Pero, Mi nivel de atención también, así que tampoco pensé que llegaría tan lejos. claro, entre la falta de atención y el nivel de compromiso está más tan loli, amigo. Chora. Oye, que se sepa, el Bruno ya no va a volver a aparecer con cámara porque se le echó ya que es color estuco. No cree que lo Sí, es pueden más. que me mimetizo mucho con el fondo, entonces no me veo, weón. Entonces, me va a dejar solo porque además José está trabajando, pues, bueno, entonces nada que hacer. Chora. Pero bueno, ya hicimos la Apáguele la introducción. luz al SEA para que sea invisible y estemos todos a tono. Listo, el caretúnel, ¿Cachai? me va a apagar las luces, va a sonreír a ver si me veo. ¿Cachaste la talla? Está a tono. Ya se nos escapó el té, amigo. Bueno, ¿cómo Chora. están, amigos auditores? Vamos a dar comienzo ya al sexto capítulo del podcast. Séptimo si contamos el piloto, bueno, es que no se nos olvide. Qué Eh, lindo. y hoy día vamos a hablar de cómo armar una lista. Y vamos a hacer, yo quiero hacer un disclaimer, no sé tú si querías sumarte algo decir algo antes de partir, Bruno, también. A ver, Y es que, dale y sí, después sí, discutimos. sí, lo que le vamos a mostrar, Bruno, a ver, es lo que hice yo, no sé si Bruno está pensando lo mismo. Más que un recetario de cómo armar lista, es mostrarle lógicas de armado de lista. Entonces, yo quiero contarles cómo armé o cómo pensé yo una lista de un ejército que de los que juego, un destacamento particular de los que juego, que yo sé que me va a funcionar a mí. Si la lista funciona o no es otra cosa. De hecho, una lista que he estado como depurando y probando harto tiempo y les voy a ir contando también qué ha fallado en la lista y qué cosas he cambiado para intentar hacer que la lista funcione. Pero la idea no es que copie la lista, digamos, no es que digan, la lista la dijo el Seba, la lista la dijo el Bruno, vamos a jugar un torneo. Ni que se compren eso, sino de que lo que yo intento es que intenten comprender cuál es la lógica de un armado de lista en función de lo que hemos venido conversando hasta ahora, al menos de mi parte. Evaluamos unas datasheets, evaluamos mi regla de facción, veo qué fortalezas tengo, qué debilidades tengo en la lista en función de esos conceptos generales y tengo una estrategia general de juego, ¿no es cierto? Por ahí Ujú. yo creo que para mí es la idea del podcast del día de hoy. No sé, Brunito, ¿cómo lo veis tú? Sí, yo creo que hay que pensar que en realidad, como bien dijiste, no hay una fórmula fija de cómo construir una lista. Cada uno tiene su propio estilo. Hay gente que construye listas pensando en una planificación de partida, hay otras que lo hacen pensando en la flexibilidad, hay otras que maximizan específicamente lo que hace su facción. Entonces ahí hay que ir jugando con lo que a ti te acomoda más, lo que te hace sentido y lo que en la mesa al final te resulta, po, que es un poco como el punto culmine de todo este proceso lógico que hay detrás, ¿no? Así que vamos a estar mostrando algunos, por lo menos, aproximaciones a lo que pensamos nosotros, porque a veces pensamos cuando armamos los monos. A ver si a alguien le hace algo de sentido, si le gusta, y también ojalá conocer su opinión. Así que si pueden ahí escribir en el chat si les parece lo que estamos haciendo, si estamos muy locos, o también compartir cómo lo hacen ustedes, sería súper interesante para abrir la discusión. Claro, de hecho, quizás ustedes también pueden comentarnos los que jueguen las facciones que vamos a presentar, por qué esta unidad y no otra, proponer también, como hacer un poco también el ejercicio de pensar una lista en conjunto, que es algo que, por ejemplo, Bruno y yo hacemos bien seguido, ¿cachai? De Ujú. hecho, ayer mismo vino Bruno a jugar a la casa y lo hicimos, tanto para mí como para él, digamos, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, Bruno ganó, uno siempre tiene cosas que depurar en la lista, Mm, y eso también sí, es parte de la discusión que uno tiene que tener cuando va a preparar una lista de torneo, digamos, ¿no? sí, pues el feedback es importante porque más allá del resultado uno cacha que hay cosas que andan y cosas que no andan, po. Y al Sí. final eso son como las finezas que uno va interviniendo. Ya, pues, Brunito. Entonces, con ese disclaimer, no sé si algún participante tiene alguna duda antes de comenzar. Si no, ¿queréis partir tú o no? Sí, no hay problema, solo ayúdenme con cómo proyectar. Mira, abajo en el Discord dice compartir pantalla y tienes que compartir tu pantalla, no la aplicación. Eh, wait, listo. Nada, dice pantalla uno pero tengo una pura pantalla, ¿cómo es la weá? Sí, pues si tuvierais dos, Li- tenéis dos pantallas, pues nada. Listo, cacha, Listo. qué lindo. Ahí Ahí no sé si se ve. Pepe, tíranos un soplido cuando estemos listos. Ah, qué Ya, bonito, todo listo. cacha. Abrí para esta ocasión especial el legendario Excel, po, weón. El mito Es urbano, la real, leyenda.
Es Era real, real. todo lo No un era, Excel. no era tan talla. Cuando decían, jaja, el Bruno arma la lista en Excel, era verdad, po, weón. De hecho, también hice una lista en Excel solo para ponerme a tono contigo, weón. Nah, qué lindo. Sí, así son. Ya, miren. Yo lo que voy a hacer es un ejercicio como lógico, en verdad, re sencillo. Que también por ahí hay unos videos del Stephen Box haciendo algo muy similar. Que es, supongamos que un ejército de torneo consta de 2000 puntos. Yo lo que voy a hacer es dividir esos 2000 puntos en 4 bloques de 500 puntos. Y lo que voy a hacer es intentar hacer un ejército lo más genérico posible que me permita tener herramientas para enfrentarme con lo que sea que mi oponente lleve. Es decir, no estoy pensando en meta local, no, estoy pensando en jugar unos monos que queden más o menos bien parados contra los distintos tipos de listas que me puedan salir en un torneo. ¿Ya? Yo como juego Necrones, vamos a hacer una lista muy genérica de Necrones, porque es el ejército que conozco, entonces puedo con facilidad hacer como este ejercicio lógico, ¿ya? A diferencia de si me metiera con otra facción. Y la gracia es, ok, ¿de qué se componen como estos cuatro bloques? ¿Ya? Primero, lo sencillo es unidades que puedan holdear primarias o pelear la media mesa. Ponlo en la fila 5, amigo, para que queden arriba de cada título 500, ¿te parece? Déjame, Nah. déjame, déjame. En mi Excel, después tú vas a tener tu Excel. Después necesito unidades que hagan objetivos secundarios. Y finalmente necesito que mi otro al menos 1000 puntos se enfoquen en dos cosas, que es en pelear, y eso es matar cosas grandes y matar cosas chicas. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Matar cosas chicas principalmente es lidiar con hordas, por ejemplo, contra infantería de guardia imperial, contra Gen Stealers, contra orcos también, que son muchos cuerpos de pocas heridas y mala armadura, pero son muchos, ¿ya? Matar cosas grandes me refiero principalmente a monstruos, a vehículos, a primarcas demonio, por ejemplo, cosas que tengan alta dureza. eh, y sus equivalentes. Chucha, se me pidió el Excel. No, qué bueno. Qué bueno, se equivocó. Usualmente en las primarias o media mesa lo más intuitivo es unidades que se puedan parar en objetivos y no salir, o ir a quitárselos al oponente, ¿ya? Y eso puede ser mediante durar mucho, mediante tener buenos C, ¿cierto? Voy a poner aquí durabilidad, solo para que tengamos ese concepto como volando, no es la única forma, pero es para aproximarlo. Y secundarias, quiero unidades que hagan acciones, unidades que idealmente sean rápidas, ¿no? Si no me voy a quedar atrapado en mi cuadrante. Y ojalá que sean baratas, porque aquí igual voy a querer unidades que puedan ser desechables, ¿ya? Estoy pensando en, por ejemplo, juego una partida en la que turno 1 me sale a hacer área denial o teleport homer, que se puede hacer al centro de la mesa. No voy a mandar necesariamente una unidad de 500 puntos y dejarla para el medio de la mesa para que todo le dispare y muera horriblemente. A veces conviene más tirar una unidad de 40 puntos, algo chiquitito, para que me pueda farmear esos puntitos, ¿ya? Ahora, ¿cómo hago cada una de estas cosas? ¿Ya? El torpedo acá, voy a partir de derecha a izquierda. En matar cosas chicas en general voy a preferir armas que tengan muchos tiros, unidades en melee que tengan muchos ataques, que no necesariamente sean de alto daño o alto AP, solo que haya mucho volumen. ¿Ya? Aquí podemos, por ejemplo, aprovechar harto las keywords sostenidos, etcétera, etcétera. Para matar cosas grandes hay varias formas. Primero, armas con alta fuerza. Por ejemplo, los Lascanon de los marinos, los Lascanon de los marcianos, las armas de prisma de los Eldar, etcétera, etcétera. Todo lo equivalente a armas grandes que matan cosas grandes. Usualmente eso se traduce en más de fuerza 12. Fuerza 12 o fuerza 10. Pero hay otras formas también, que de repente como que pasan piola, pero son súper útiles cuando uno las tiene en su kit, que son repetir heridas. Las unidades se vuelven súper letales cuando tienen repetición de heridas. Y ahí. ¿Se ve mejor? Vale. O que tengan letales. ¿Ya? Los letales son súper buenos porque te permiten bypassear capas de dureza de las unidades del oponente. ¿Ya? Entonces, ese es como más o menos
el gran esquema de las cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Ya teniendo, digamos, como esta nebulosa de ideas de qué es lo que quiero que haga tal unidad aquí, tal unidad acá, tal unidad allá, ¿no? Como les decía, voy a hacerlo con unidades de los necrones, que son lo que yo conozco. Y vamos a intentar ir variando un poquito los perfiles para comentar más o menos qué hace cada unidad. Entonces, por ejemplo, voy a invertir 500 puntos en matar cosas chicas. Yo sé que de los necrones, las unidades que tienen alto volumen de disparo son, por ejemplo, los inmortales, con armas Tesla. ¿Por qué los inmortales pueden cumplir este rol? Porque su arma tiene la keyword sostenidos, ¿ya? La keyword sostenidos 2. Eso quiere decir que cada vez que dispare, si saco un 6, voy a sacar 2 tiros adicionales. Una unidad de 10 dispara 20 tiros, de los cuales varios pueden ser 6, y así voy a generar muchos impactos, farmeando muchos dados de bajo AP, pero que me pueden permitir lidiar con cuerpos que son muy blandos, ¿ya? Otra unidad de los necrones que hace algo similar son los destructores pesados con el aniquilador mítico, que es el arma anti-infantería, que es un arma fuerza 6, AP1, daño 1 con sostenidos, y la gracia es que son 6 tiros. Y a corto rango es Rapid Fire 6, ¿ya? Voy a poner aquí Heavy Destroyers con arma anti-infantería. Por ejemplo, esta unidad tiene, como les comentaba, Rapid Fire 6, que hay muchas unidades en el juego que también tienen Rapid Fire. Yo creo que la más común son los intercesores. Los intercesores de los marinos también tienen Rapid Fire, entonces mientras más cerca, más disparo genero. Eso te ayuda mucho a lidiar con muchos cuerpos del oponente, a generar mucho volumen de disparo, ¿no? Son una muy buena herramienta. Ahí, aprox, tenemos 150, 165 puntos. Vamos a tirar una suma por aquí. Tenemos 315. Estamos dentro del límite de 500 puntos que lo habíamos propuesto al principio. Así que vamos más o menos bien. ¿Qué podríamos hacer acá? Tal vez para complementar un poquito este rol. En el capítulo pasado estuvimos mencionando los líderes, que los líderes a veces son un buen complemento a las unidades porque les dan algún tipo de buff. Acá nos vamos a aprovechar de ese concepto y vamos a ponerle un líder a los inmortales, que es el plasmante. El plasmante lo que le da es que la keyword sostenidos, que se proquea al 6, va a proquearse al 5, ¿ya? Entonces, eso nos va a aumentar el volumen de disparos que podemos y así el volumen de daño, finalmente, para lidiar con las hordas que nos puedan tirar en la mesa. Por ahora, yo creo que eso es suficiente. Si bien tenemos unos puntos de sobra, los vamos a dejar ahí como puntos de gracia y vamos a seguir con los otros pilares. ¿Cómo matamos cosas grandes? Matar cosas grandes puede ser con tus propios tanques, con tus propios monstruos o con unidades que tengan armas con estas características. Dale repetir herida, más de fuerza 12, ¿ya? Vamos a ser bien como directos y voy a aprovecharme de este slot para jugar mis propios tanques y voy a proponer que pongamos 2 arcas en la lista. Runes de Arc, que son 2 tanques muy buenos porque tienen fuerza 18, hacen daño 4, son súper eficientes, digamos, para pelear contra unidades enemigas, que cuestan 190 puntos cada uno. ¿Ya? Entonces, si tiramos la suma, tenemos 2 vehículos que nos están tirando 380 puntos. Todavía tenemos un poquito de espacio. Esto lo voy a comentar porque he visto varios chicos que les gustan mucho. Hay gente que juega harto los destructores pesados con el arma, con el cañón Gauss. Son 130 puntos. ¿Cuál es la gracia? En los primeros 2 slots tenemos 2 tanques que tienen un cañón grande que mata cosas grandes, pero en la segunda tenemos una unidad que es más chiquitita, son 2 monitos que parecían de infantería, en verdad son montados, pero la gracia es que llevan un arma especial, ¿ya? Llevan un pseudo las Cannon que tiene baja cadencia, es decir, tiene pocos tiros, pero hace mucho daño. Entonces es el arma ideal para matar vehículos, para matar ojalá vehículos invulnerables, tipo Rhino, tipo Predator, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahí nos pasamos un poquito 10 puntos, pero teníamos un par de puntos libres del slot de la derecha, así que nos sirve. Con eso por ahora, si se fijan, tenemos unidades para tradear contra cosas grandes del enemigo y contra cosas pequeñas. Entonces, dicho eso, voy a mover esto para acá y de ahí hago un resumen. Vamos al escoreo, que es una parte súper, súper importante.
¿Cómo voy a holdear mis primarias? Voy a partir con esta columna porque tal vez es un poquito más intuitiva. Las unidades que quiero que holdeen las primarias son unidades que pueden ir y pararse en el objetivo, intentar aguantarlos por el tiempo suficiente por lo menos para que yo saque mis puntitos y mi oponente no los saque, o unidades que pueden ir a quitarle el punto al enemigo, ¿ya? Voy a poner un clásico porque son súper populares, nos gustan mucho a todos, la Lich-Guard, ¿ya? 10 Lich-Guard, 10 esqueletos con espada y escudo, pegándose el gran paso de las Termópilas. Son 170 puntos sin contar su líder, cuerpos de dureza 5, invulnerable 4, menos 1 alguno. Si se fijan, son cuerpos que tienen varias capas defensivas. La semana pasada hablamos un poco de los marinos de plaga, que son marinos que tenían 2 heridas, dureza 5, tenían buena armadura. La Elite un poco más o menos cumple ese mismo rol, ¿ya? Tenemos infantería pesada, lenta, que tiene un rol más bien defensivo. Entonces eso nos va a permitir, como les decía, aguantar. Y vamos a ponerle un líder, un Overlord, para que vaya ahí heroicamente liderando su guardia real para completar la unidad. Pero no es la única opción, ¿ya? Otra opción también que es emblemática de este rol son las langostas, ¿ya? Los espectros canópticos. Los espectros canópticos, tal vez muchos lo habrán visto, son literalmente como unas langostas robot, ¿ya? Ellos van de a 6 y la gracia que tienen es que no hacen mucho daño. El Elite tampoco hace mucho daño, pero son súper duros. Son súper duros porque son modelos de dureza 6, que es una dureza como bien alta para ser unidades equivalentes de infantería, digamos. Tienen 4 heridas, son bolsas de herida prácticamente, son súper súper duros en ese sentido y tienen invulnerable 4. Ya con esas capas defensivas tenemos un buen pool para poder aguantar un objetivo o para derechamente ir de forma agresiva, pararnos en la cara del oponente en un objetivo de él y quitárselo. Y para terminar de afinar este rol, le vamos a poner un Tecnomante. Tecnomante es uno de los maguitos de los Necrones que al liderar una unidad le da Feel No Pain de 5. Eso maximiza esta capa defensiva. De hecho, el Tecnomante es una de las unidades que analizamos en el capítulo anterior, justamente porque cumplía este rol de soporte, en que una datasheet que ya tiene varias capas de este rol defensivo, se le agrega otra más para aumentar su eficiencia. Y nos va quedando un puro slot libre, que es el de las secundarias. ¿Qué quiero hacer para sacar mis puntos? Porque ya tengo con qué pelearle al oponente, tengo con qué aguantar al oponente, pero necesito hacer acciones, necesito moverme por el mapa, necesito todos estos pequeños detallitos que son siempre, siempre muy útiles. Una unidad re chora, porque es muy divertida de jugar, son las motos. Las motos se llaman Tomblades, que cuestan 75 puntos. Vamos a poner en la lista 2 de estas unidades. Son una unidad rápida, mueven 12, tienen armas de asalto, entonces pueden avanzar y disparar. Y tienen una regla muy buena, que es que cada vez que disparan, luego se mueven 6 pulgadas. Entonces ahí hay una maniobrabilidad que nos permite hacer varias cositas interesantes. Tenemos que, por ejemplo, llegar a ser behind enemy lines. Tenemos esta unidad rápida que puede ir fuerte y derecho para adentro. Si no me da con el avance, no importa, disparo y con esas 6 pulgadas tal vez logre posicionarme un poquito mejor. O puedo elegir disparar y esconderme con ese movimiento. Entonces hay harta jugabilidad ahí. Creo que es una opción interesante. Otra opción de escoreo también son los desolladores. Una unidad, no sé si lo han visto, unos monitos de A5, muy similar a los Necron Warrior, que tienen unas uñas bien largas. Y la gracia de ellos es que infiltran. Entonces al infiltrar pueden partir bien adelante, ahí cerca del objetivo de No Man's Land, a ver si pueden hacer alguna acción en el juego temprano. Y sobre todo tienen la utilidad de ser muy buenas pantallas, ¿ya? Pueden trabar al oponente, pueden hacer cadenas en los pasillos para evitar que el oponente pase. Entonces son en ese sentido bien útiles. Vamos a poner unos Deathmarks, los francotiradores de los Necrones, que la gracia que tienen es que hacen Deep Strike. Entonces yo los puedo dejar en reserva y eventualmente si necesito posicionarme en algún punto, ponerlos para que hagan alguna acción, para que hagan algún objetivo, para que bloqueen algún corredor. ¿Cuántos puntos llevamos ahí? Tenemos alrededor de 335 puntos. Y la última unidad que voy a dejar para darnos unos puntos de gracia, para meter alguna mejora, van a ser el Hexmark Destroyer, que es un personaje, cuesta 75 puntos. Igual la gracia que es operativo solitario. Recuerden que operativo solitario es una regla que
nos permite no ser tarjeteado en disparos si estamos a más de 12 pulgadas, entonces él de repente se puede quedar ahí parado en algún objetivo o haciendo alguna acción lejos del rango de amenaza del oponente. Entonces puede ser bastante útil en ese sentido. Y si se fijan, vamos a ir sumando. Tenemos 570 puntos en nuestras unidades que van a holdear el centro de mesa. Tenemos 410 puntos en las unidades que van a ser secundarias. Tenemos 510 puntos en las unidades que van a matar cosas grandes. Y tenemos 375 puntos en las unidades que van a lidiar con las hordas. Y eso nos da 1865 puntos. Estamos cerquita, tenemos 135 puntos libres. Y aquí lo que podemos hacer es poner mejoras. Esta lista que les estoy mostrando en pantalla está pensada para jugarse en el destacamento del Index de los Necrones, en Dinastía Despertada. ¿Ya? Que es un destacamento que cada vez que una unidad está liderada, le da +1 al hit. Así que es en general una regla súper versátil de facción. Y lo que podemos hacer es, de estos puntitos, llenarlos con mejoras. Veamos qué hace esta facción que nos puede beneficiar. Por ejemplo, dentro de nuestras unidades que duran y que van a holdear los primarios, tenemos la Lichgar y los espectros. Los espectros, que de por sí ya son bien duros, tienen vulnerable 4, herida, fin 95, le podemos poner una mejora al Tecnomante que hace que tengan sigilo, que es el Casket, son 20 puntos. Eso les da -1 a impactar. Entonces, con eso van a ser aún más duros, aún más difíciles de lidiar de lo que ya son, ¿cierto? Nos va a ayudar en ese sentido. ¿Qué otra cosa podemos hacer? De las mejoras, una que es muy buena es el velo de la oscuridad, que me permite teleportar una unidad, reposicionarla cuando yo lo estime conveniente. Al final del turno oponente, esa unidad se va a reservas y de repente, pum, vuelve en mi turno a más de 9 pulgadas. Es bien versátil, te ayuda a buscar ángulos de disparo, de repente también a buscar algún objetivo si es que tienes que posicionarte en otra parte del mapa. Y yo se la asignaría a el plasmante, que es el líder que va a ir con los inmortales. Le vamos a dar 20 puntos más, ¿cierto? Por la mejora. 395. Y tenemos espacio para una última mejora. Que lo que podríamos hacer es dársela. Déjenme destacar aquí. Se me había perdido el vaquero. Dentro de las mejoras disponibles que tenemos, hay dos que nos quedan. Una es un aura de +1 impactar. Y la otra es Film Pain de 4 para el portador. En este caso, lo que podríamos hacer es darle la mejora del aura de +1 impactar al Hexmark Destroyer. ¿Por qué? Porque como él es operativo solitario, yo lo puedo parar al lado de alguna unidad que se quiera beneficiar de ese +1 a impactar, sin que mi oponente pueda negármelo mediante disparar al personaje y matarlo. ¿Ya? Cuesta 35 puntos, no es barata, pero tal vez haga la pega, así que lo vamos a sumar. Por ejemplo, esto nos permitiría eventualmente darle un +1 impactar a las arcas, por ejemplo, a nuestros tanques, o alguna unidad que se haya movido y que quiera buscar ahí un intercambio. Lo paramos al lado del vaquero y eso nos da este +1 impactar. Y si se fijan, la lista ya se nos va llenando y nos va quedando en 1940 puntos. Tenemos 60 puntos, lo podemos rellenar con lo que a ustedes más les guste. Podría ser, por ejemplo, una unidad de escarabajos, que son 40 puntos. O podría ser otra unidad de desolladores, que son 60 puntos, y cerrar en los 2000. Entonces, nos iría quedando la lista de la siguiente manera. Voy a anotar acá abajito. Y ahí cerramos con... No, perdón, sumé pésimo. Falta una unidad. 30, 20, 25. Te falta un arca, ¿no? Ahí sí. No, había tirado mal la En la- planilla. Sí.
Ahí está. Vamos a poner acá abajito un escarabajo. Una humilde peana de 40 puntos. Y ahí tenemos una lista más o menos consistente, ¿cierto? Como les decía, es una lista versátil, es una lista que nos permite lidiar con varios tipos de unidades, nos permite escorear, nos permite pelear en el centro. Yo creo que es una lista en general amigable de jugar, ¿ya? Porque tiene un poquito de todo, tiene un mix diferente de unidades también, que creo que es entretenido, igual variar un poco lo que uno quiere jugar. Así que algo así creo que es un prototipo de lista posible, y producida, por así decirlo, bajo este razonamiento. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero lidiar? ¿Cuántos puntos voy a invertir en lidiar con esto? ¿Cuántos puntos voy a invertir en lidiar con esto otro? No es la única forma, hay otras facciones que lo hacen diferente, pero creo que en general si uno está por lo menos aprendiendo a construir una lista para un torneo, es una aproximación bastante amigable a, a poder lograrlo. No sé Ya. si hay alguna pregunta, Y alguien en tiene este algún comentario. tiempito, si nos podéis leer quizás preguntas, dudas del chat. Ya, mira, a mí lo que también me ocurre es que esta aproximación de lista la encuentro súper útil, como dice el Bruno, cuando uno está partiendo, pero también hay varias cosas que, si se dieron cuenta mientras fueron escuchando al Bruno, vienen de la experiencia del juego del jugador. Por ejemplo, la decisión de llevar espectros, dice, son unidades duras, eh, pero él sabe que son duras porque las lleva jugando mucho tiempo, por ejemplo, o porque agarra la H y la lee. Necrones también como facción en general es una facción que tiene una dureza sobre el promedio del resto de las unidades. Como vimos la sesión pasada, la dureza estándar de un marino es 4, la infantería de los necrones es casi toda dureza 5 para arriba. Entonces son ejércitos más duros, ¿no es cierto? Y ese elemento, por ejemplo, cuando uno les cuenta cómo armar la lista, también entra en juego, pero ya de manera intuitiva para él, porque él ya conoce las fortalezas de su facción, ¿no es cierto? Sí, así es. Y ahí, Brunito, yo te quería hacer una pregunta, por ejemplo. Si tú quisieras salirte un poco del molde y jugar algo, cámbiame 2 unidades, por ejemplo, ¿Ya? para explicarle un poquito a la gente también cómo funciona ya el proceso de decisión cuando querés llevar una lista más personal a un torneo. Ya. Tú que juegas Necrones, ¿cuáles son las debilidades que tendría, por ejemplo, una lista estándar y cómo tú la subsanarías? Esta lista, ¿qué debilidad le ves? Yo creo que es una lista en la que tal vez cueste calibrar el daño de ida y de vuelta. ¿A qué me refiero con esto? Que de repente tal vez no sea tan evidente o intuitivo el daño que hace y el daño que es capaz de recibir. Por ejemplo, hablemos de la Lichguard. Como les decía, es una infantería que suma varias capas defensivas, pero tampoco es que sea inmortal. Entonces, si yo la tiro como a lo loco al frente, a tanquear, no sé, 10 Dead Company o 10 Berserkers de Gorns, igual van a morir rondamente. ¿Cachai? Entonces, eh, tus stats no reemplazan tus decisiones en términos como de posicionamiento, de buscar intercambio, por mucho que estés más inclinado hacia cierta estrategia que hacia otra. ¿Ya? Em, También lo otro, bueno, en esta lista es tal vez un poco evidente que hay ciertas unidades asignadas a matar cierto tipo de cosas, pero muchas veces nos topamos con que hay datasheets que no sabemos muy bien en qué lado del espectro están. Por ejemplo, yo acá incluí los destructores pesados con el arma antiinfantería. También están los destructores normales que son AP2 daño 2 y tienen letal. Entonces uno como que no sabe si son para matar infantería o también si son para matar tanques, me refiero como vehículos livianos, ¿cachai? Entonces creo que también esas calibraciones de daño de repente son medias complejas de hacer y uno los va ganando a medida que tiene más partida en el cuerpo. Claro. Por ejemplo, yo sé que los Necrones, la Doom será que es una muy buena plataforma de disparos, pero tiene un daño antitanque que es súper variable. Por Ujú. ejemplo, Bruno, si tú quisieras tener un antitanque, por ejemplo, más consistente, ¿qué harías tú con esta lista? ¿Qué Ya. cambiarías para que eso fuera así, por ejemplo? Por ejemplo, si yo quisiera una cantidad fija de tiros, lo que haría sería sacar un arca y meter otra unidad de destructores, ¿no? Por ejemplo, sacar eso y meter otra unidad de destructores pesados, que acá son de A2. Creo que me dan los puntos para hacer las de 3. Pero Sí, se entiende el concepto, ¿no? Eso lo importante es cómo cambiar el rol. ¿Por qué? Porque como mencioné al principio, la cadencia es poca, ¿ya? Son 3 tiros la unidad de 3, pero son fuerza 14, AP4, daño 6. Onda, agarran un tanque y lo parten en 2 si es que pasan las heridas. Entonces, el arma en sí ya es buena para su rol.
es más consistente porque el daño, perdón, la cantidad de tiros no es variable. Y además, en este destacamento tienes algo que es muy importante, que es esto, tienes un acceso a un más uno impactar relativamente fácil de lograr. ¿Sí? Entonces, es muy consistente en ese sentido el poder asignar ese daño. Y más Claro. encima, si ocurre el horrendo caso de que se te cae la mano y sacaste puros guros en la primera unidad, tienes otra unidad. Entonces puedes, en cierto sentido, compensar ese azar de que los dados no anduvieron. Con redundancia, pura redundancia. Entonces, lo que nosotros hacemos regularmente es un poco este mismo ejercicio que yo le acabo de preguntar al Bruno. Por ejemplo, el Bruno juega la lista que nos presentó con las 2 arcas y una unidad de Heavy Destroyers. La testeamos, e independiente de quién gane, porque quién gane es un dato, digamos, ¿no? Pero se decide por muchos factores. Pero como les venimos contando, como que al ver funcionar la lista, uno puede notar rápidamente, por ejemplo, que las arcas son muy variables. Es de 6+1. Ujú. Entonces la pregunta surge el tiro, bueno, ¿cómo hago la consistencia? Que es la pregunta que yo le dije al Bruno, y él tiene una respuesta. Meter una unidad más de Heavy Destroyers, y creo que efectivamente te dan los puntos para subirla a 3 de 3, por Sí, ejemplo. sí, Entonces porque uno son dice, ya, 165. ¿cachai? Son Sí, 165, entonces dan justo. soy súper más consistente. Y uno podría seguir depurando. Bueno, en ese caso necesito un arca, por ejemplo. Quizás esos Mm. 190 puntos ahora los puedo invertir en otra cosa. No es el caso, ¿ah? Pero esos son los árboles de decisiones que van surgiendo cuando uno va armando una lista y luego la va depurando para un torneo. Eso uno va haciendo con las partidas de práctica. Este es como el ejercicio consciente que les decíamos en el capítulo pasado. ¿Qué cosas están funcionando y qué cosas no? Eh, y por ahí un poquito también lo entretenido y lo rico del Warhammer, yo creo yo, a nivel del Theory Hammer que le decimos, ¿no? Ujú. El Warhammer de teoría, que tiene que ver con esto, con ir pensando constantemente cómo ir encontrando, ¿cómo decirlo? Pequeñas aristas que uno puede ir puliendo, y puliendo cada vez más para llegar a una lista que tú digas como ya, esta lista tiene hoyos, porque todas las listas van a tener algún hoyo, Ujú. pero tengo cómo cubrir la mayor cantidad posible de ellos. Así es. Así es. Seba, no sé si tú quieres comentar algo más o mostrarnos cómo, cómo piensas Claro, tú este tipo de cosas. claro, porque quiero ver si, saber, Pepito, ¿hay alguna pregunta, no? Ya, perfecto. Mira, yo voy a también ahora proyectarles también un ejercicio muy similar al de Bruno, pero es como, yo creo que es más bien como el segundo paso, que es lo que creo que, no sé si Bruno, pero es lo que yo ya hago más en serio, siguiendo quizá un poco también la misma dinámica, y también vamos a proyectar un Excel, pero parto con varias cosas adicionales que ya esto puede ser paja mental, ¿no es cierto? Pero cuando uno quiere jugar un torneo y quiere jugar a competir, a ganar, yo creo que es importante tenerlo en presente. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es decidir mi facción. Y en este caso voy a armar una lista Tau, ¿no es cierto? Ujú. Voy a poner estas cositas en orden mejor. Entonces, a grandes rasgos, ¿cuál es la necesidad de mi facción? ¿O qué es lo que me exige mi facción para jugar? Esto cambia de facción en facción, pero creo que es súper importante siempre tenerlo en vista para cuando armemos una lista, ¿no es cierto? Cada facción va a exigir cosas distintas de mí jugando el juego. Eh, por ejemplo, como vimos, como yo le decía a Bruno, los Necrones tienen mucho daño variable, pero tienen una capacidad defensiva importante. Entonces, una necesidad de la lista es saber combinar la dureza con la capacidad de hacer el daño crítico suficiente. Eh, Grosso modo. Por ejemplo, los Tau, la necesidad que tienen los Tau basal, que está en su regla de facción, que en este caso es distinta a otras facciones, porque no todas quizás son tan involucradas como los Tau, es que cuando una unidad tuya dispara, necesita sí o sí que una unidad amiga la vea para mejorar su habilidad balística, su capacidad de disparo. La capacidad de disparo en los Tau es de entrada mala, y yo necesito siempre unidades de soporte para que mis unidades disparen mejor. ¿Cómo esto nos amplía el panorama? ¿No es cierto? Vamos a ir viéndolo después. Luego, quiero decir, ya voy a jugar el destacamento nuevo, ¿no es cierto? ¿Qué hace el destacamento nuevo a grandes rasgos? Los Tau tienen dos tipos de unidades, si uno quiere verlo a nivel macro. Tienen las unidades del Imperio y tienen las unidades auxiliares, que serían los Krutz y los Véspidos, que son alienígenas, ¿no es cierto?, random. Y este destacamento, ¿qué necesidad me pone? Y acá entramos allá, como ya hablamos de la necesidad de la facción, ahora, ¿qué me pide el destacamento? Esto puede cambiar de destacamento a destacamento. Por ejemplo, la necesidad de este destacamento es que mis unidades auxiliares, de acuerdo a su posición en mesa, potencian mis unidades del Imperio Tau, mis unidades de robots y de traje, ¿no es cierto?, de armadura, y al mismo tiempo, la posición de mis unidades del Imperio protegen a mis auxiliares.
¿Por qué? Porque si un enemigo está 9 de una unidad auxiliar, mis armas ganan +1 la P. Y si mis auxiliares están totalmente dentro de 6 de unidad Tau, tienen lone operative de 18. Es decir, el oponente no les puede disparar a 18. Entonces, si yo tomo ya estas dos premisas nomás, me doy cuenta de, al tiro, cosas del ejército. El ejército me pide tener una coordinación en mesa súper importante a nivel de líneas de visión, lo cual implica estar constantemente exponiendo unidades para apoyarme y posicionándolas bien en la mesa, y además me está pidiendo posicionar unidades cerca del oponente para ganar bonos ofensivos adicionales. Entonces uno dice, ya, acá tengo el problema que tengo que solucionar con una lista. ¿Cómo logro un balance entre mi fuerza de fuego, las unidades que apoyen esa fuerza de fuego a nivel de facción y las unidades que apoyen esa fuerza de fuego a nivel de destacamento, que no necesariamente son las mismas? Y ahí tenemos un problema, ¿no es cierto? Un problema que hay que resolver, como en la construcción de la lista. Y sé que suena específico, pero pensemos, por ejemplo, en los custodios. Los custodios son un ejército que me pide, por ejemplo, estar cuerpo a cuerpo, porque es su mayor fuerza de daño, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que son muy propicios a que los maten antes de llegar a cuerpo a cuerpo, los maten en disparo. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo puedo subsanar esa necesidad? Es una cadena de pensamiento inicial, por ejemplo, para elegir destacamento. Y ahí está el destacamento de las hermanas del silencio, por ejemplo. Que lo que me hace destacamento es un no hay dolor de 5 más contra contra heridas mortales y armas psíquicas. Y uno dice, ya, es un no hay dolor contra una cuestión como súper específica dentro del juego, ¿no es cierto? Pero los custodios tienen tantas capas defensivas que posiblemente esas sean las fuentes de daño principales que más explota un oponente experimentado contra custodios. Dice, ya, ok, este destacamento me ayuda como a sopesar las necesidades de la facción, que es llegar cuerpo a cuerpo, ¿ya? ¿Pero qué me exige? Tener hermanas del silencio. Bueno, entonces el problema va a ser cómo armo una lista que tenga las hermanas de silencio, apoyando a mis unidades de custodio y al mismo tiempo pueda proteger esa unidad de hermanas. Sé que esto es muy abstracto, pero así uno creo que yo, o al menos yo voy pensando el armado de lista a un nivel más práctico. Así es como yo pienso la lista cuando la voy a armar en la aplicación y voy a presentarme un torneo. Y luego digo, ya, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer yo con la lista? Y acá viene una cuestión que hemos venido hablando harto, que es el estilo de juego. Yo personalmente juego un estilo más agresivo, ¿no es cierto? No me gusta quedarme muy atrás a esperar. Tiendo a salir rápido a intentar hacer daño. Entonces lo que yo quiero hacer es que ese daño esté bien coordinado entre mis unidades de soporte y mis auxiliares para que sea el más posible cada vez que yo voy a ir disparando. Y acá es donde viene toda esta teoría, ¿no es cierto? Acá es donde viene entonces qué roles van a cumplir mis unidades en la mesa. Como el Bruno nos comentó, tenemos estas 4 segmentaciones en 4 500 puntos, ¿no es cierto? Pero acá yo quiero quizás depurar un poquito y cambiar un poquito también las reglas del juego, porque así uno también va entendiendo este mismo ejercicio que hizo el Bruno en abstracto a nivel global, a nivel de la facción propia. Entonces yo personalmente divido mi unidad en esta secuencia. Tengo unidades de daño a armaduras ligeras, que son armaduras de marina, ¿no es cierto? Tengo daño, que es daño medio, le voy a poner yo, a armaduras de unidades de infantería de élite, como lo son la Lich Guard, como lo son Terminators, como lo puede ser la caballería Lobo, ¿no es cierto? Hay cierto tipo de unidad que aguanta más que un marino, pero no está al nivel del tanque, y también es un rol que los Tau pueden cumplir. Tengo antitanque, también como nos contaba el Bruno, ¿no es cierto? Tengo las unidades de soporte Tau, que acá surgen como los marqué en verde porque surgen como un rol específico de la facción, que tiene que ver con el apoyo en el disparo, ¿no es cierto? Cuando una unidad observa, cuando coordino la unidad en mesa y me doy +1 a la balística porque 2 unidades ven a la misma cosa. Y esto no lo tiene otra facción, es un rol exclusivo de la facción. Y todas las facciones van a tener unidades que van a tener esos roles exclusivos un poquito de cada facción. Ahí no sé si se te ocurre algo en los necrones, Bruno, que pueda cumplir este rol específico. Como un soporte especial que solo tiene la facción. Por ejemplo, yo pienso en los reanimadores. Iba a Los decir justamente el reanimador, claro. Que el reanimador es un modelo que, independiente de los stats y todo, beneficia específicamente la regla de la facción, ¿ya? Claro, Estoy pensando también, por ejemplo, en los milijos, que tienen mejoras que te dan más puntos de cábala. claro. O en los Tau, que tienen esta mejora que le permite a los Krut observar, que son en el fondo pequeños apéndices que interactúan directamente con tu regla de facción, algo que solo puedes hacer tú para maximizar una propiedad que es solo tuya. Claro. Y acá, por ejemplo, el Bruno también distribuía como dos tipos de
de ítems que era control de primaria y escoreo de secundaria. Por ejemplo, para mí, todas las unidades potencialmente hacen secundaria. Y eventualmente todas pueden controlar primaria. Hay algunas que lo hacen mejor que otras. Pero yo a esa doble función, hacer secundaria o mantener primaria, lo denomino control de mesa. Entonces, todo lo que sea control de mesa eventualmente tiene como rol central hacer una de esas dos tareas, ¿no es cierto? Controlar o primaria o secundaria. Y finalmente tengo unidades que yo denomino escoreo que van solo a escorear secundarias. Ese es su rol central. No tiene que ver con ninguna primaria, es solo escorear secundarias, ¿no es cierto? Ya, tengo mi unidad acá y digo ya, tengo que cumplir estos 6 roles, los tengo que cumplir en mi lista. Ya salimos de los 4, 500, 500, 500, 500, ¿no es cierto? Tenemos una amalgama un poquito más compleja. Tenemos 6 slots y digo, bueno, ¿cómo los lleno? ¿No es cierto? Y luego voy a pensar qué debilidades tengo yo como facción en general, ¿no es cierto? La principal debilidad de los Tau, creo yo, es el antitanque, que depende mucho del daño variable. Mucho del daño antitanque de los Tau, exceptuando el Hammerhead, es de 6+1. Es súper, súper variable. Entonces, me pasó, por ejemplo, ahí con el Bruno. Te entran 2 pencazos de antitanque, 2 de 6+2, daño total 5. ¿Cachai? O sea, te puedo hacer o 14 de daño o 5 o 4 de daño. Y entonces ahí hay un problema. Hay que trabajar la consistencia en eso. Además, el ejército Tau es un ejército que en general tiene poca fuerza en sus armas. Salvo los antitanques dedicados, que son más o menos contados, las armas no exceden la fuerza 9, siendo el Melta la fuerza más alta, digamos, ¿no? Y un Melta contra un vehículo en promedio que es T10 o T9, igual lo llega al 4, no es tan bueno. Y además es un ejército relativamente blando. La dureza de la infantería va de 3, la de tus unidades de élite 5, igual que un Terminator, pero sin acceso invulnerable masivo. Y tus chasis de vehículos, algunos tienen toughness 8 y tu toughness más alta suele ser 10 en vehículos sin invulnerable. Entonces son un ejército que en general es muy fácil sacarlo de la mesa, ¿no es cierto? Entonces yo tengo toda esta amalgama de consideraciones al armar la lista y me siento a armar la lista. Entonces vamos a partir, acá la tengo armada y les voy contando un poquito la toma de decisión. Primero que nada tengo que elegir a mi HQ, ¿no es cierto? Y en esta lista yo dije ya, voy a probar a la comandante Chadowsan. ¿Por qué? Porque Chadowsan es un personaje que tiene la 1 operativo. Y que además me da reroll de 1 en aura. ¿Por qué eso me importa? Porque, primero que nada, necesito que mis disparos entren y no hay más formas de rerolear nativa. Hay muy pocas, pero no hay más formas de rolear a nivel global en los Tau salvo el reroll de Chadowsan. Entonces se vuelve muy importante como pieza de soporte porque me está dando un reroll nativo de 1 al hit, pero además está cumpliendo un rol de control de mesa. Es la 1 operativa, es decir, puede controlar sin que le dispare. Y acá está la duda, como, bueno, si los Tau son blandos, ¿qué alternativa tengo yo para no morir que no me pueda disparar? Que lo hablaba con el Bruno, como, ¿qué es mejor, tener invulnerable 4 masivo o que simplemente no me pueda disparar? Es mejor que Efectivamente. no me pueda disparar, ¿no es cierto? Sí, pues siempre es Porque, mejor que tu oponente no pueda asignarte daño. exacto, porque no hay dado que tirar, yo no tengo que forzarme al 4 más. Puedes tener un 4 más y es súper bueno, pero es casinero, ¿no es cierto? Como que a veces funciona y a veces no. A veces no. ¿Ya? Luego digo, ya, tengo a mi comandante, ¿no es cierto? Ahora quiero pensar en, vamos a omitir esta parte de acá por ahora, el resto de los HQ. Vamos a pensar mi segunda debilidad. Me falta antitanque. El daño de mi antitanque es variable. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llevar un par de antitanques dedicados. Tengo 3 unidades en los estados que son antitanques. Tengo las Broadsides, que disparan 2 pencazos de fuerza 12 a P4 de daño de 6+1 con devastadoras. Tengo a los Hammerhead, que disparan un pencazo, fuerza 20, AP5, daño de 6+6, con devastadoras. Y tengo los Skyrays, que disparan 3 pencazos, fuerza 14, AP3, daño de 6+1, pero rolean todo para impactar contra cosas que vuelan y rolean todo el mundo. ¿Ya? Entonces yo dije, ya, necesito antitanques. ¿Qué es lo más consistente a nivel de cadencia? No, porque ¿cómo soluciono el problema del daño variable? Una de las alternativas es la cadencia, es decir, tener muchas veces la misma arma. Necesito que muera un impulsor que lleva 6 Blade Guard, tengo daño variable, bueno, voy a tener redundancia en daño
para poder asegurarme de que si el primero no lo mata, el segundo sí lo va a hacer. Llevo 2 Skyrays, ¿no es cierto? Y luego digo, bueno, ¿y qué pasa si me falta un tercero? ¿No es cierto? Podría poner otro Skyray. Y uno dice, ya, los Skyrays son plataformas móviles, ¿no es cierto? Que asedian a 48. Pero el rango tampoco es tan largo. ¿Qué tiene más rango? Las Broadside tienen rango 60 y los Hammerhead tienen rango 60. Ya, ¿con cuál me quedo? Dije, bueno, voy a quedarme con las Broadsides por una razón súper sencilla. Son más disparos. Si bien el Hammerhead hace más daño potencial, con las Broadside nuevamente estoy paliando el problema del daño variable con más saturación. Las Broadside son 4 disparos, que eventualmente, por la acople de reglas, no se lo voy a explicar, no creo que tenga mucho sentido, pueden ir al 2, puedo disparar antitanques al 2, y si Chaosan está cerca, voy a repetir los unos, ¿no es cierto? Entonces ya la vuelvo súper consistente, digo ya, tengo muchas plataformas de tiro antitanque sólidas, ¿no es cierto? ¿Por qué partí acá? Porque yo les dije, mi principal objetivo como jugador agresivo es ir a hacer daño, ¿ya? Entonces partimos con el daño antitanque, que es lo que tengo más débil. Luego digo ya, tengo que cumplir otros perfiles de daño, ¿no es cierto? Tengo que tener daño ligero y daño medio. Y acá es donde entra la unidad estándar de los TAU, que son las crisis, ¿no es cierto? De las crisis ahora hay 3 tipos, cada una tiene un rol distinto. Y voy a decir ya, voy a llevar un poquito un popurrí. Voy a llevar una unidad de crisis que disparan plasma, son 6 plasmas. Son 6 disparos, fuerza 8, AP3, daño 3, roleando todo para impactar contra cosas que estén llenas. Ignorando penalizadores al hit. Así que ignoro los smoke screen, los ignoráis, los stealth los ignoráis, ¿no es cierto? Y uno dice, ya, tengo 6 disparos súper consistentes, daño 3. Súper. ¿Para qué me sirve eso? Para matar Terminators. Para matar Destructores, por ejemplo, los Necrones. Para matar Chosen contra el Caos, ¿no es cierto? El daño 3 es muy bueno porque es poca la infantería pesada que tiene más de 3 heridas. Para matar centuriones, para matar agresores, para matar erradicadores. Tengo un montón de cosas que tienen 3 heridas y tengo un arma fuerza 8, AP3, daño 3 que lo logra, ¿no es cierto? Perfecto, llevo una de esas. Luego, esa misma unidad, que repite todo para impactar contra cosas llenas, tiene otra opción de arma, que son los misiles. ¿Ya? Y voy a decir, ya, voy a llevar también una de misiles. ¿Por qué? El misil es fuerza 7, AP1, daño 2. Es más mata marinos que mata Terminator. Pero son 12 disparos. Son muchos, muchos disparos. O sea, son el doble que de los de plasma, ¿no es cierto? Y ahí digo, ya, perfecto. Logro matar 5 marinos. Bueno, ¿qué pasa si un oponente me pone 10 marinos en la mesa? Y ahí es donde entra la decisión de poner un comandante en enforce. ¿Ya? ¿Por qué? Porque digo, bueno, este comandante va a llevar 3 misiles más y va a añadirse esa unidad de crisis. Es decir, van a ser 18 disparos de misiles. Este comandante les da Armor of Contest en disparo, así que la hace un poquito más duradera. Ahora ya puedo empezar a pensar en matar a 10 marinos, en una pelota de 10 marinos, por ejemplo, una pelota de 10 legionarios, una pelota de 10 blaster, ya acá puedo hacer algo más, puedo hacer daño consistente. Y además le voy a poner un cíclico, que también es un arma matamarino, es un arma que se calienta para hacer 3 tiros, fuerza 8, pero daño 2. Entonces la unidad son 21 disparos, repitiendo todo para impactar, que van a ir a matar ese perfil medio, ¿no es cierto? Y eventualmente, como son muchos disparos, es mucha la redundancia, solo por saturación puedo intentar quitarle heridas a un tanque, y solo por saturación puedo eventualmente matar unidades de Ormagante. Y si no matarlas, dejarlas muy debilitadas, ¿no es cierto? Entonces digo, ya, esta unidad cumple una serie de roles de daño distintos. Digo, bueno, ¿qué tengo como perfil ligero? Bueno, me falta algo para matar masilla, lo mismo que sea uno. ¿Qué pasa si me ponen una horda de Ormagante en la mesa? ¿Qué hago? Bueno, voy a llevar una unidad de crisis, pero de las que llevan Burst Cannon. Son 24 disparos, fuerza 5, AP0, daño 1, contra infantería, en verdad, contra todo lo que no sea monstruo ni vehículo son AP1. Así que esta unidad, por ejemplo, yo pienso, idealmente, si no extermino una unidad de vacante en un turno, lo va a dejar con uno o dos modelos. Es decir, ya, tengo una solución para el perfil de daño ligero. Y una solución que viene a apoyar un poquito a mi unidad de misiles. Ya, me falta redundancia en algo. ¿Qué puedo llevar? De acá entran las Ghost Kills. Las Ghost Kills son interesantes porque
también disparan 6 disparos de perfil fuerza 8, AP3, daño 3. También son Mata Terminators. Digo ya, perfecto, son un buen perfil medio, pero ¿por qué no llevar más plasmas, que son más baratos? Porque acá ya tengo 830 puntos solo en daño, y tengo que cumplir 6 roles en la mesa, de los cuales solo tengo cumplido roles de daño. Y si cuento Shadowsun, tengo, bueno, 960 puntos, pero lo que tengo más es daño. Entonces, ahora yo, mirando mis datasheets, voy a buscar una unidad que, además de hacer daño, pueda hacer otra cosa. Y acá entran las Gokil, ¿por qué? Porque tienen el 1 operativo. Entonces, ya no solo hacen daño, sino que también tienen control de mesa. Nuevamente, no les pueden disparar. Además, son chanchos que salvan al 2 y pueden reducir 2 veces por juego un daño 0. Entonces son además durables. No solo no les pueden disparar, sino que cuando les disparan, la primera tanda de disparos suele ser súper ineficiente contra ellos, porque además tienen stealth, ¿no es cierto? Entonces son duras. Y acá digo ya, acá ya empiezo a mezclar roles de unidades. Y acá es donde empieza la parte entretenida, creo yo, que uno se va dando cuenta que una unidad puede cumplir más de un rol, ¿no es cierto? Una unidad puede estar ahí presente, controlando la mesa, dándome primaria y haciendo daño. Una unidad puede estar ahí haciendo escoreo, pero por ejemplo, tapándole el paso al oponente, ¿no es cierto? Una unidad puede estar ahí haciendo daño y al mismo tiempo siendo una pieza de soporte para que otra unidad haga más daño, en los estados en particular, con la regla del observar. Entonces tengo cómo ir mezclando roles de las unidades. Y ahí llevo 2 Goskil, ¿no es cierto? Y ahí tengo 1100, 1150 puntos en daño. Y ahora es donde empieza la parte compleja, por ejemplo, para jugar Tau, que uno quizás tendría que verla cuando juegue, no sé, voy a poner el mismo ejemplo, Custodios con Hermanas del Silencio. Tengo una cantidad de puntos dedicados a daño y ahí como empiezo a llenar con Hermanas del Silencio y soporte para las hermanas para poder hacer que la lista rinda, ¿no es cierto? Que efectivamente me den el bono que me quieren dar y me estén protegiendo de las heridas mortales que me van a querer meter. Y ahí, por ejemplo, entran las unidades de los Tau que son solo de soporte y además de control de mesa. ¿Por qué? Porque o tienen scout, o infiltran, o hacen las dos, ¿no es cierto? Entonces, cualquier cosa que a mí me permita tener control de la posición de mi unidad en mesa, van a ser unidades de soporte y control de mesa importantes. Y acá tengo a los Pathfinders. ¿Qué me dan los Pathfinders? Me permiten observar 2 veces y quitarle cobertura al oponente. Los Stealth Battlesuits. ¿Qué me permiten los Stealth Battlesuits? Observar, repitiendo unos para herir e impactar y quitarle visión al oponente, quitarle cover al oponente, ¿no es cierto? Llevo 3 unidades de esas. Luego, estoy jugando una lista que tiene unidad auxiliar. Es decir, necesito cositas no Tau, necesito Cruz o Véspido para también potenciar mi arma de los Tau. Les voy a armar 1 la AP a toda mi arma. Voy a tener, por ejemplo, antitanques AP4. Voy a tener arma antiinfantería AP2. Puedo tener misiles AP2. Puedo tener plasma AP4. Pero para eso necesito carnívoro. Necesito Tau, necesito Cruz, ¿no es cierto? Y digo ya, ¿cuántos Cruz llevo? Bueno, los Cruz son blandos, van a entrar a la mesa y van a morir. Así que lo que yo necesito es que cuando uno se acerque, logre matar al rival, y yo logre matar al rival y que se muera el Cruz. Es un poco esa la dinámica. Entonces digo ya, perfecto. ¿Cómo calculo esos números? Ya, tengo, por ejemplo, estas 3 unidades de crisis. Eventualmente estas 3 unidades de crisis pueden ser apoyadas por estas 3 unidades de soporte para disparar, pero necesito que una haga daño crítico. Perfecto, llevo una o 2 hagan daño crítico, llevo 2 de carnívoro. Si otro turno necesito otras 2 más, tengo 2 de perros cruz. Como mi regla, además, es cuando el oponente está 9, si me paro bien, una unidad de cruz puede apoyar el disparo de todo el resto del ejército, mientras la unidad enemiga está a 9, un modelo mío, ¿no es cierto? Entonces, voy a llevar unos poquitos puntos de esto que me den soporte, son solo 210 puntos, ¿no es cierto? Pero me están dando soporte y además control de mesa, porque todas estas cosas hacen scout, y como hacen scout y se mueven harto, mueven 7, le tapan el paso al enemigo. Entonces dije, ya, voy acá. Entonces tengo toda esta unidad de soporte y control de mesa. Y finalmente me falta algún tipo de unidad de escoreo dedicada. Y aquí entran los Véspidos. Los Véspidos tienen esta regla que hablábamos el capítulo pasado de salir de mesa al final del turno oponente, que hablábamos que es súper buena. ¿Por qué es súper buena? Porque me permite hacer cartas que usualmente no podría hacer. Por ejemplo, un Behind Enemy Lines turno 1, uno dice, me salió, no puedo hacerla. Bueno, la eventualidad de que vayáis segundo y saqué esta unidad de la mesa, puede que los Véspidos entren y te den esa secundaria. Pero además, estos bichitos son fuerza 5, AP2, daño 2.
O sea, tienen un muy buen perfil de daño medio. Entonces también cumplen dos roles. Y si sumo todos estos puntos, me dan 1700 más la Shadowsun y el Enforcer 1880. Y digo, bueno, si voy a jugar agresivo y voy a querer salir y hacer mucho daño, ¿qué se queda atrás? ¿Cachai? Si bien las Ghost Kill tienen low up, yo quiero usarlo para controlar la mesa, no para quedarme atrás. Eso quiere decir que quiero ir a disputar objetivos de tierra de nadie, por ejemplo. Bueno, vamos a seguir la misma dinámica. Es mejor que no me disparí, voy a poner otro personaje colono. El PlayStation, que le decimos nosotros. Que es un Tau que está mirando por un visor. No dispara muy bien, no hace particularmente nada, salvo tenerlo en up, y eso es suficiente. Se queda atrás en la casa, apoyando en observar, y está ahí toda la partida haciendo nada, jugando con tierra. ¿Ya? Dale. Dímelo, Pepito. Ya, me muteo un poquito. Preguntan acá, porque justamente trajeron dos ejércitos de, abre comillas, disparo. Sí. Y le preguntan, ¿y qué pasa si mi facción no tiene disparos? Ya, lo que puedes hacer es hacer más o menos el mismo razonamiento, pero aplicado solo al melee. Por ejemplo, estoy especulando, pero para que se entienda el ejemplo. Supongamos que estoy jugando World Eaters y necesito unidades que maten Chaya. Alguna unidad que yo pueda mandar adelante a matar Cadiano o a matar Cruz. No voy a invertir Terminators o Eightbound, que son infantería súper pesada, con múltiple daño, con mucho AP, con mucha fuerza, en matar unas cuestiones chicas. ¿Me puedo Entonces, carrilear con el eso, melee si es que eso, cuando espera, que Dale, llegó el Yakuno. José y pidió el espacio para el ¿Tiene melee, usted, así que señor? dale ¿Tiene nomás. usted, señor? Hoy Ya. usted no se meta, caballero. Oh, Oye, callado. No, mira, en melee la lógica del daño es exactamente la misma. Lo único que cambia es, en el fondo, el rango del arma, que no tienes, que es melee. ¿Ya? Y eso se calibra de una forma distinta que con el disparo. En el disparo tú ves el rango de tu arma, tu fuerza, tu AP, tu daño, tal como nos han dicho los cabros. La cantidad de tiros, está bien. ¿Cómo yo soluciono el problema de los rangos en melee? Con proyecciones. Tengo que proyectar mis movimientos, mis bajadas de vehículos, mis transportes, mis cargas. Tengo que dominar súper bien la distancia de movimiento. ¿Ya? Tengo que calcular cómo avanzar, cómo moverme tras de una escenografía para que no me disparen y después calcular el rango de amenaza al que yo puedo acceder. Por ejemplo, bueno, sigamos por ejemplo con los World Eaters que tomaba. Los World Eaters tienen la unidad promedio, por ejemplo, los octajurados, que es la unidad como estándar que más se está jugando, mueve 9 pulgadas. ¿Ya? Si yo tengo el buff de ejército, que lo puedo, entre comillas, escoger porque es uno de los más fáciles de sacar, que se saca con cualquier doble, tengo más 2 al movimiento, me muevo 11. ¿Ya? Si le pongo un Invocatus cerca o en la unidad, puedo tener un Scout de 6. O sea, mi primer turno ya estoy teniendo un movimiento de 18, no, de 14. 11, 17 pulgadas. No, estoy scouteando 6, moviéndome 11. 17 pulgadas, sí. Puedo avanzar. ¿Ya? El destacamento de Index de Warriors tiene un estratagema que te da un autoavance de 6. O sea, puedo agregar 6 pulgadas más a mi movimiento. Me voy 23 pulgadas. 23. ¿Cachai? Y después de eso, si lo logro escoger o tengo, la verdad es medio random la regla de los políticos, yo tiro 8 dados y escojo buff según los dados que saqué, puedo incluso ganar un avanzar y cargar. O sea, tengo un rango de amenaza de 23 pulgadas de movimiento con una carga de 12. Sí. ¿Cachai? Yo tomo eso y yo lo proyecto. Ya, ¿qué hago con esto? Voy a jugar una partida muy random contra un ejército que sé que va a una gunline que va a partir atrás. Eh, Me conviene, calculo, me conviene tirar 6 octajurados con un personaje, una unidad cara en puntos, que en turno 1 va a caer sí o sí contra la gunline oponente. Voy a poder matar las unidades que quiero matar. No, no, ¿Ya? es que no. Tengo la capacidad de daño para hacerlo. Mi oponente me puede poner pantallas, ¿cachai? Tiene formas de obstruirme el paso, por así decirlo. Lo más probable es que mi oponente, obviamente, vamos a asumir que conoce estas cosas, me va a llenar de monos chicos para que yo no, obviamente, no llegue contra sus unidades grandes, porque literalmente, como acabamos de comentar, es una unidad que puede cruzar la mesa. Sí. ¿Ya? Y el output de daño
el output de daño ya lo conocemos todos, es súper grande, ¿cachai? Ahora igual los World Leaders ya tenemos el movimiento, tenemos los daños, ¿ya? Claro, Viene lo siguiente, claro. dime. Sí, que igual creo que nos estamos alejando un poco del tema. Yo creo que iría otra cosa, que creo que esto lo podemos ver en otro capítulo más concreto, cómo jugar Armin Melee, pero creo que hay un No, no, punto que es previo, espérate, yo creo que hay un punto que es previo, y es que no hay ejércitos que no tengan alternativas de disparo, solo que quizás no la estamos viendo. Por ejemplo, y lo conversamos en un Mm, momento, los guaritas, si bien son fundamentalmente melee, igual tienen acceso a las forjas, ¿cachai? sí, Como, bueno, te de, guste o de no, hecho, ¿cachai? de Las hecho lleve o se no, usan, de hecho se claro, usan mucho, sí, tal se usan como dice el mucho, Seba. porque Hay igual muchos son unidades de ejércitos, soporte a disparo. Solo que ahí lo hay que van a muchos hacer esas unidades, como dice el José, y no es a tienen. proyectar líneas donde el oponente no se va a querer parar. Bueno, tú vas a poner a tus monos que disparan ahí, bueno, yo te voy a poner una forja y sabes que la hueá que asumiste la voy a borrar. Lo mismo ya, con los pero, custodios, ¿cachai? pero igual yo creo que la pregunta iba orientada a otra cosa, que es que en el fondo tú a veces te pillas con facciones que tienes una mecánica que claramente tiene una ventaja por sobre otra. Y en ese Mm, caso, ¿cómo compenso mi participación en las distintas fases del exacto. turno? Y la respuesta es lo que dice el José, que es asumir o imaginar que en el fondo tienes armas de disparo rango cero y eso se resuelve con la fase de movimiento. Con una buena proyección de daño, siendo cuidadoso, viendo hasta dónde puedes llegar, stackeando tus reglas de movilidad para permitir asignar ese daño de rango 0 pulgadas donde quieres asignarlo. Mm. Sí, pero Hasta, también está hasta, esta alternativa de hasta los, llevar piezas de los soporte a rango de berserkers. disparo, que existen, ¿cachai? No, sí, el disparo existe, si hasta los berserkers te pueden agarrar a balazo y tirarte una granada y te matan de una Y, pantalla, ¿cachai? sí, Pero eso está, y también tienes que considerarlo como una herramienta. Pero voy a lo que dice el Bruno. En donde la mayoría del daño de tu ejército tienes que lograr hacerlo en melee, eh, l- la principal medida, o sea, la principal recurso que tienes es el movimiento. Literalmente, como dice Bruno, tenéis armas de rango. El rango de tu arma es tu movimiento. claro. Y eso es lo que tenéis que tener súper claro cuando jugáis ejércitos de melee. Además que también pienso en que creo que en esta edición el promedio de las armas antiinfantería, pongamos el caso de los custodios y los Wall-Eaters, ronda las 24 pulgadas. Si consideran lo que les comentó el José del movimiento de las unidades, eh, si te paráis bien y el oponente se asoma para dispararte, igual va a llegar a la carga. Es muy factible que lo hagas. Sí, lo único que tenéis que empezar a jugar, claro, como no dispara, como no tienes rango efectivo, o sea, no estás separado físicamente por media mesa de distancia, no puedes caer vendido. Tienes que ser Exacto. súper eficiente con los movimientos. Podéis de repente sacar una unidad, por ejemplo, las Brotzers, las podéis sacar, borrar algo, quedé vendido tirado en la mitad de la mesa, o sea, en la mitad de mi zona de despliegue, pero mi oponente no tiene nada con que dispararme porque las armas no llegan. Eso con el melee no te pasa. ¿Cachai? Exacto. Con el melee si fallaste, quedaste tirado y lo más probable es que te hagan bolsa. Así Exacto. que ahí es otra mecánica, no quiero decir es más difícil o es más fácil, porque tenéis que tomar otras cosas en cuenta, pero es una mecánica distinta al valorar, por así decirlo, las armas melee como daño, porque tenéis que tomar en cuenta el movimiento que muchas veces puede tener partes que son random. Ya, Claro. eso me voy. Y Mira, había otra pregunta, Pepe. sí, esta pregunta justamente era para una persona que jugaba Devoradores. Y después pregunta otra persona que también juega un ejército de melee, pero que es lento. Dice, ¿qué Que es pasa lento. si que mi facción no tiene movimiento? La de Edgar, por ejemplo, La justamente de de Edgar. Vlado. Mira, la de Edgar últimamente, si uno lo piensa, por ejemplo, pensemos en el último GT que hicimos acá en Chile, el del torneo grande. Vlado, que estaba jugando de Edgar, solucionó el problema de la lentitud de dos maneras. Primero, tiene unidades con Deep Strike. Bueno, soy lento, bueno, caigo a 9 tuyo y me la juego con una carga de 9. Pero además de eso soy duro, soy lento pero soy duro. Entonces igual aguantar una tanda de disparo. Pero Mm. además hacía lo otro, que no se hace tanto en devoradores, sí se hace más en Edgar, que es lo que yo también les decía. Me lleno de soporte de apoyo a disparo. Llevo 2 o 3 Predator, ¿cachai? Llevo dos o un carnívoro y además llevo un guardo Brigand, ¿no es cierto? Entonces le digo al oponente, dale, yo voy a meter a mis unidades de melee a la mesa, a ganar mesa de a poquito, yendo escondiéndome, pero tú no vas a poder dispararme impune. Si tú quieres salir a dispararme una unidad, vas a tener que poner algo a mis líneas de tiro igual, que no son las más eficientes, que no son las mejores de la lista, o no son tan buenas como las tuyas, pero igual te van a hacer daño, e igual están ahí para poder sopesar y apoyar a mis unidades para que efectivamente terminen llegando.
Claro, en el fondo lo que el SEO quiere llegar es como eh, hacer fuego de supresión. Eso se llama en el fondo como Claro, lo que está detrás, ¿cachai? Que es disparar para permitirle a tus cosas moverse donde quieres que se muevan. Y complementar el fuego de supresión pueden hacer otras cosas pequeñas. Por ejemplo, usar los rhinos en la Deathguard. La mm, Deathguard tiene la ventaja de que los marinos de caca llevan armas melee especiales, la tropa básica, y los podéis meter en rhino. Entonces ahí hay una piñata de marinos que va a permitir sopesar parcialmente por lo menos esta falta de movimiento y les da una capa defensiva extra. Lo claro, otro que es tan obvio que de repente no es obvio es abusar de la cobertura. Onda, de repente, si te estáis cachando que no te vaya a poder mover sin que te disparen, muévete en cobertura. Anda de escenografía en escenografía. Apuesta a los avances que te permitan posicionarte para generar una jugada al siguiente turno. ¿Cachai? No porque no puedas llegar al turno uno significa que estáis perdido y atascado detrás. claro. Puedo ir moviéndome, puedo generar zonas de amenaza. Por ejemplo, los Tau son un ejército que es fundamentalmente de disparo. Entonces, cuando uno pelea contra un ejército fundamentalmente de melee, por ejemplo, los mismos Goliters, Angron llega en un turno, ¿cachai? Y si llega Angron, pensemos en mis debilidades como Tau. No tengo un antitanque dedicado bueno, y es puro daño variable, y Angron tiene mul de 4. Si me salva todo, o no lo alcanzo a matar, Angron quedó en mi casa turno 1 y todo el resto del ejército normalmente va a llegar, porque si no mato a Angron perdí, ¿no es cierto? También está esa alternativa, que es tener amenazas grandes, que usualmente las facciones lentas pueden tenerlas, digamos, ¿no? Y es parte también del juego de la facción y la construcción de la lista. Por eso Angron se juega tanto, por ejemplo, porque me permite obviar Gunlines. Bueno, salto, vuelo, me muevo 22 el turno 1 y te cargo, y vos vela, ¿cachai? Y sabéis que hay que invertir tantos recursos en matar a Angron que mis marinos a pata o mis marinos en Rino van a tener 2 turnos para moverse y cargarte, ¿cachai? No, bueno, por meterme, pero Dale, no más, Pedro. igual busca sacrificar al Angron en turno uno y ojalá peleando, Sí, pues, porque te da la chance de poder revivirlo los próximos 4 turnos. exacto. Entonces ya, te matan al Angron en turno uno, turno 2 y 3 puede volver quizá. Y Claro, de volver hecho, a 9 y peleando de nuevo. yo tengo un amigo que me dice, no, es que Angron es muy malo porque vuelve solo en 3-6 y 3-6 en 8-2, súper poco probable. Y yo le digo, pero es que igual pasa, po, ¿cachai? De hecho, la realidad es que si se te muere turno 1 y reviva, en los 4 turnos que viene, con los reroll de dados que tení, no es tan baja, es como un 33%, creo. Eh, Eso quiere decir que en una de 3 partidas vaya a volver con 500, 400 puntos extra que el oponente no va a tener. Y yo he visto partidas donde el Aaron ha vuelto 3 veces en la misma partida. Yo creo Es que igual poco probable. esa frustración viene de otra cosa, y acá definitivamente nos vamos a salir del tema Sí, del capítulo, así que lo voy a mencionar y lo voy a dejar volando y en otro momento lo desarrollamos, pero pasa que hay mecánicas que se ven tan rotas como a simple vista, como por ejemplo que un mono de 400 puntos puede reír infinitamente, que de repente uno inconscientemente o de forma más o menos inocente basa su estrategia en eso y si no te funciona que el mono vuelva, te desmoronaste, ¿cachai? sí, No claro. porque tus unidades murieron, sino que porque se desarmó el plan de batalla. Entonces, en ese sentido, como ojo ahí, como de repente no se engolosinen tanto con las unidades que se ven como jugosas, sino que aprovechen todas las unidades que tienen en la mesa. Exacto. Y siempre hay alternativas y soluciones, ¿ah? Como ahora estamos en el armado de lista. Yo le decía cosas que quizás no corresponde tanto a este capítulo porque cómo lidiar con un ejército de melee es una cuestión que tiene que ver mucho con la mesa, con qué ley de terreno estoy jugando, cómo son los edificios, si son abiertos o son cerrados, dónde están las líneas de proyección enemiga, son más cosas de juego. Pero la dinámica de, por ejemplo, la dispersión del daño es la misma, solo que como bien decía el José y bien decía el Bruno, recalcaba también después, ocurre en otra fase o interactúan de otra manera en el juego, pero la dinámica del daño sigue siendo la misma. La dinámica del control de mesa también es parecida, ¿no es cierto? Y por eso yo quería volver quizá acá. ¿Cuáles son mis debilidades? Si se dan cuenta, mi lista lo que quiere estar haciendo acá, y yo creo que un poco también lo que hace la lista de todos los amigos con los que converso de sus listas, es paliar esas debilidades, po, ¿cachai? Porque acá está tu hoyo. Si tus fortalezas son bacanes, pero si no tienes una forma de sopesar estas debilidades que están presentes en tu ejército, solo por ser tu ejército, por ejemplo, solo por ser un ejército de melee, evidentemente voy a quedar vendido regularmente. Pero, por ejemplo, como bien dice Bruno, la solución de repente es solo un Rhino, 75 puntos creo que valen. Mm. O sea, invertir 75 puntos en que un mono llegue me parece mucho más valorable que meter 5 Berserker más, por ejemplo.
o 10 cultistas más. ¿Por qué? Porque estoy tapando una debilidad, ¿no es cierto? Y solo para terminar quería mostrarles algo. No sé si hay otra duda, Pepe, por acá. No, ninguno. Voy a llevar 2 mejoras, ¿no es cierto? Y acá es donde la cuestión se pone más jugosa aún. Porque a este momento de la lista, el único personaje que no es justificado es este. O sea, que dice ya, va en la casa. Cuando yo veo las mejoras de mi destacamento, como el Bruno también lo hizo, tengo 2 que me saltan la atención al tiro. Una es líder admirado, que lo que hace es, al inicio de la fase comando, le doy 1-2C a una unidad cruz amiga, o una unidad vespido amiga, que esté a 12 de él, hasta mientras no te va del choqueado. ¿Y esto qué me permite? Si se la doy a él, me permite tener un personaje con Lunov, que a 12, y usualmente quiero usar mis unidades de acá como balas de salva que salgan disparadas, pero van a quedarse atrás antes de hacer eso, hacer cosas. Por ejemplo, los perros cruz son OC0, no pueden hacer acciones, no pueden robar puntos. Bueno, si lo junto con él, ahora los perros cruz también tienen OC1 y pueden hacer secundaria. Listo, son unidades más de escoreo. Y además le quitan los puntos al oponente. Los cruz son OC2. Bueno, ahora son OC3. El oponente tiene 5 Terminators OC15 en la mesa. Sabéis que yo te pongo una pelota de 10 monos que van a morir a disparos, da lo mismo, pero que son OC30. ¿Y sabéis qué? Te van a negar una primaria. Y van a morir horriblemente. Van a explotar en la mesa. Pero ese turno que te quitan la primaria son 5 puntos menos para ti. Ahí tengo esa mejorita porque creo que es útil en la dinámica del ejército. Y finalmente tengo el transporte en Lock Module. Lo que estábamos hablando también en la sesión pasada, ¿no es cierto, Bruno? Eran estas reglas que te permiten obviar la regla base del juego, que son un modelo, ¿no es Sí. cierto? Así es. ¿Qué hace esta mejora? Me permite hacer District turno 1. Todo. Se la pongo al comandante del Enforcer. Entonces ahora mis misiles pueden partir fuera de mesa, cubiertos de cualquier tipo de disparo, me descongestionan en la zona de despliegue para poner mis otros modelos, porque esta lista, si se dan cuenta, juega muchos modelos, debe jugar al menos 50 modelos. Entonces necesito espacio. Bueno, ya partí con 4 peanas de 60, 50 fuera de la mesa, que pueden caer turno 1. Y que cuando caen van a hacer daño a misilazo y me van a dar control de mesa porque van a caer en una posición desventajosa para el oponente. Ya ahí armé la lista. Y ahora quiero hacer, que para terminar, quiero mostrarles también el rendimiento de la unidad. Entonces, si voy acá, y hago las sumas, en esta lista yo tengo casi 500 puntos de entretanque dedicado, ¿no es cierto? Que es un poquito lo que veíamos con el Bruno, que era como el estándar, ¿no es cierto? Si sumo todas las armas de perfil de daño medio que matan Terminators, me suman 800 puntos, aproximadamente, 790. Así que es una lista que está pensada para matar más bien infantería élite y tanques que, por ejemplo, infantería ligera, porque solo llevo 240 puntos para eso, ¿no es cierto? Ahora, unidades de control de mesa, como un rol adicional, acá los roles se cruzan, pero están separados los puntajes, llevo 840 puntos en mesa. Unidades de soporte, llevo 520 puntos, considerando los dobles roles, ¿no es cierto? Y unidades de escoreo dedicado, llevo solo los véspidos y eventualmente el comandante con la mejora, ¿no es cierto? Ahora, como esa mejora puede usarse en eventualmente todas estas unidades, y todas estas unidades de acá abajo pueden ser de escoreo, los puntos reales con los que yo estoy pensando en el escoreo son 1060 puntos. La lista es de 2000 puntos, da un poco lo mismo, pero el ejercicio ficticio es que mis unidades, si sumo todos los puntos que estoy invirtiendo en distintos roles, tengo 3.910 puntos que cubren los roles que yo quiero que cubran, con roles duplicados y todo. Y si se dan cuenta, ¿qué quiere decir esto? Un poco un número ficticio, no una suma de nada, digamos, ¿no? Pero quiere decir esto que mi lista está pensando su eficiencia de una manera que excede los puntos que ella cumple, ¿cachai? En 1995 puntos, si quisiera tener unidades que cumplan solo un rol, en verdad necesitaría 3.910 puntos para poder cumplirla. Es decir, tengo una lista que está intentando hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente sea una lista difícil de manejar. Que sea una lista difícil de entender en la mesa, de saber cuándo sacarla. En mi experiencia ha sido muy difícil jugar Tau en este nuevo destacamento, particularmente contra oponentes más versados, digamos, ¿no? Pero estoy trabajando con esto. Tengo una lista que este número, me podría decir, es más bien versátil, ¿no es cierto? Tiene mucha versatilidad en mesa. Puede hacer muchas cosas porque todas las piezas pequeñas están pensadas para cumplir más de un rol. Y eso es lo que la hace interesante, ¿no es cierto?
pero si piensas en la matriz como basal que hay detrás, no es un ejercicio muy distinto al que nos presentó el Bruno. Es más bien un ejercicio más depurado y consciente respecto a la facción, y que requiere más experiencia de juego, pero la idea es que por aquí estemos llegando todos, ¿no es cierto? A armar listas con esta dinámica, con una dinámica personal, ¿no es cierto? Que tome esta estructura general, porque yo creo que la teoría es cierta, y Stephen Box y el Bruno dan en un punto, como que la cuestión funciona, ¿cachai? No es al azar que lo esté usando uno de los mejores jugadores del mundo, y también uno de los mejores jugadores del país, digamos, ¿no? No es aleatorio. Pero también tiene matices, no es una receta, es una cuestión que uno va adaptando y tiene que incorporarla a su ejército de manera más privada. Eso es lo que yo les quería presentar. Qué lindo. Y justo en tu Qué lindo. cumpleaños. Justo mi cumpleaños, pues. Qué lindo. De ahí no sé, algún comentario final, no sé si quedan algunas dudas que hayan surgido. No he generado muchas dudas. No, yo redondearía, reforzando nuestro punto del principio del capítulo, que en el fondo esto era para mostrarle un poco que hay distintas formas de construir tu lista, como detrás de la lógica que hay. Busquen lo que a ustedes les acomoda, piensen en el juego y vayan probándolo. Al final igual hay que sacarle trote, hay que sacarle práctica y ajusten lo que tengan que ajustar. Claro. Y eso mismo, o sea, efectivamente, las formas sí o sí, y yo suelo recalcar, responden a lo que hace lo que yo quiero hacer en el juego. Si se dan cuenta, las dos cosas que presentamos Bruno y yo responden a esas preguntas. De maneras distintas, pero lo están haciendo. Armar una lista para torneo es eso, es ponerse distintos problemas. Ya, mi ejército, ¿qué hace? ¿Qué es fuerte? ¿Qué es débil? ¿O cómo juego yo? Y cómo voy dándole respuesta a esos problemas que pueden ir surgiendo en la mesa, ¿no es cierto? Así es. Ahí nos pasamos unos 20 minutitos, fue un capítulo más largo, espero que no haya sido muy agotador, sé que estos ejercicios igual son complejos porque además son de facciones que quizás no todos juegan, pero lo que queremos que se queden, como reforzarlo también, es con la lógica detrás, ¿no es cierto? ¿Hacemos un repaso al calendario? Ya, pues, Pepito, mándate un repasito del calendario. Ya, vamos a hacer un repasito del calendario acá que publicamos en Instagram. Partimos este sábado con el torneo de Growthman Test. 3 rondas, 16 jugadores, que se llenó antes de que abriéramos los cupos. Sí, me estaba escuchando, me asusté. Después tenemos la clínica de juegos. ¿Cuántos cupos quedan de la clínica de juegos, Cevita? Tenemos 5, mira, estamos confirmados dos personas que vamos a estar ahí guiando, así que yo creo que nos queda un cupito más porque si no nos va a dar abasto. Ya, bueno. Para hacer que la actividad sea más personalizada, ¿no es cierto? Y poder detallar las cositas de los ejércitos de las personas. Pero nos queda un cupito para si alguien está interesado en sumarse. Ya, bueno. A el partida tutorizada, el coach personalizado y las prácticas de estrategia que van a estar viendo el domingo 12. Después viene Sí, idealmente, chicos, si se inscriben a eso, en PM. En PM estamos más libres. Ya, bueno. Después viene el torneito, el casi GT. Idealmente, torneo de 2 días para 24 personas. Que si llegamos a las 32 vamos a hacer el GT, ¿cierto? O sea, se transforma en GT. ¿Cómo funciona eso ahorita? Usted les vamos a cobrar un monto por 2 días, ¿no es cierto? 4 rondas. Ese va a ser la entrada al torneo pensando en que hay 24 asistentes. Si luego de cumplir 24 cupos vemos que hay más personas interesadas, vamos a cobrar la misma cantidad de plata, a ninguno se le va a cobrar más plata, y solo vamos a meter más gente al torneo. Pero lo que sí va a cambiar es la cantidad de rondas. Vamos a pasar de jugar 4 rondas, 2 por día para hacerlo más ameno, a jugar 5 rondas, que es lo que corresponde a un GT. 3 el sábado, 2 el domingo. ¿Ya? Y ahí va a ser por orden de llegada, como siempre, pero se va a transformar en GT siempre y cuando superemos los 24 cupos. ¿Ya? Cuando Sí. armemos las bases, en las bases correspondientes van a estar detalladas también estas modalidades, con las misiones que se jugarían en caso de ser un torneo de 4 rondas y un torneo de 5 rondas con su respectivo horario, para también que todos tengan la planificación a mano antes de inscribirse en las bases y tomen a conciencia también la decisión de inscribirse luego de que lleguemos al tope de 24. Claro. O que tomen a conciencia la decisión de inscribirse pensando que quizás podemos hacer 5 rondas. ¿Ya? Sí. Lo otro, muchachos, en recalcar eso. Los cupos se van a abrir una vez terminemos el torneo previo. En este caso, terminando el torneo esta semana, vamos a empezar a pensar en abrir el torneo de Claro. febrero. No,
porque me han estado preguntando mucho por este torneo. El torneo de vuelta al colegio, el torneo novato, 3 rondas de 16 jugadores, pero en marzo. Queda mucho tiempo para Ya. marzo, queda mucho tiempo para pensar en cuáles van a ser los criterios, porque me he topado con jugadores que llevan 2, 3 años jugando, juegan muy poco, pero se sienten, ¿cómo se podría decir? Atraídos por Preparados. esto. Claro, para un torneo novato, pero habría que evaluar qué tan novatos son. Ahí estamos, también estamos pensando cositas, pero bien como le dice el Pepe, nosotros les vamos a avisar cuando abramos los cupos. Por favor, no nos hagan transferencia antes de eso. Como ya dijo el José un poco en broma y el resto de los chiquillos también, si lo hacen, va a ser considerado donación. No van a tener un cupo al torneo. Esa va a ser la manera que tenemos de que se inscriban a la fecha. Y va a ser después del torneo de novatos, o sea, el torneo que tenemos ahora, como dice el Pepe. Después de cada torneo vamos a morir la inscripción al siguiente, pero no va a ser inmediato. Van a haber algunos días de diferencia, posiblemente esperemos hasta una semana o al fin de mes para que tengan también luquitas para poder inscribirse. Sabemos que de repente uno anda medio corto la tercera o cuarta semana del mes antes de que paguen. También lo tenemos en consideración, así que solo confíen en que vamos a darles la fecha con una hora estándar y desde ahí ustedes pueden inscribirse tranquilamente. Recordarles que no reservamos cupo, así que dejen de escribirme para que les reserve cupo, porque no lo hacemos y no lo hacemos porque queremos que todos puedan jugar. Y eso quiere decir que tenemos que tener igualdad de condiciones para todas las personas que nos escriben. Y lo más justo ahí yo creo es el orden de llegada. ¿No es cierto? Chuta. Justo yo que hice unas donaciones de $5, un link que me mandó Warhammer Chile. Pero eso, pues un bingo, amigo. Es para criptomonedas, para Esta comprar. criptomoneda, voy a invertir en cripto. Ya, No, pero ya para que lo tengan contemplado. Ya sé que les genera ansiedad, como dice el Pepe, pero confíen en nosotros, cambien un poco la moto. Estamos trabajando para hacer esto más ordenado, pero también dependemos de ustedes para que el orden funcione. Porque acá nosotros también trabajamos con y para ustedes los torneos, ¿ya? Después tenemos nuestra primera copa, la Copa Gato. Vuelve la Copa Gato, con el torneo por equipo. Acá hay una pequeña diferencia, pero en estricto rigor, mínimo 4 equipos. Vamos a hacer la Copa Gato el 19 y 20 de abril, que son 4 o 5 rondas, algo así, ¿cierto? Son de 3 a 5 rondas, para Ah, de tener la 3 de cantidad de 3 a equipos. 5 rondas, ya. Pero Sí, si son 4 equipos, van a ser un cuadrangular, todos juegan con todos, y la idea es que sean o 6 o 4 equipos. Si son 6 equipos, son 5 rondas, por lo mismo, para que todos jueguen con todo y tengamos de verdad a un equipo que le haya ganado a todos para ser el campeón de la Copa Gato, ¿no es cierto? sí, así que ahí están los colores del Maugan y no nos Voy a llevar demandan. al, voy a llevar al gato el segundo día a la Copa Gato. Un gato en caja. Un tele. Qué Para la lindo, Copa como en los viejos tiempos. como lo- claro, en la bola del cartón. Sí. Y de ahí tenemos en mayo lo que va a ser el cumpleaños de Wargaming. Todavía tenemos que ver con los chicos de la tienda cómo se va a gestionar eso, pero la idea es que ahí hace un GT formal. No un casi GT, digamos, ¿no? La meta va a ser llegar a los 32 cupos para poder, en verdad más de 24 cupos, para poder hacer las 5 rondas que corresponden. Sí, el nombre del GT va inspirado un poco a lo que es el podcast, preparando mi primer torneo, que ojalá lleguemos juntos al preparando mi primer GT en mayo. Así que nada, eso era, pues, los dejo muchachos, no sé qué más tenéis Muchas que decir. gracias, Pepito, por los anuncios. Eh, Eso, cualquier duda, cualquier pregunta, como siempre, nos la pueden hacer llegar. No solo a mí, ni al José, ni a la organización. Si tienen preguntas del podcast, también molesten al Bruno, yo les doy permiso. Qué Mm, lindo. Qué lindo, porque les va a decir que no, pero igual de obsesivo con el juego que nosotros, así que yo creo que no le va a molestar. Chuta, me pillaron. Ya. Así que nada, pues nos estamos viendo ya la otra semana. Recordarles también de que vamos a tener stream especial este viernes, porque todos los días anteriores al torneo, a los torneos que nosotros hagamos, está el stream de las listas y los pairings. Usualmente se suman los jugadores que juegan porque para ellos les compete, pero si les interesaría ver qué se va a estar jugando, qué listas se van a estar usando, qué personas están viniendo y de dónde, los invito también a sumarse a ese stream, a nuestro clásico stream de torneo, para que puedan también calentar los motorcitos y ver cómo es el ambiente de los torneos de Warhammer Chile en la previa, y también vamos a tener ahí un oficial de campaña para que los vean en la práctica, ¿no es cierto? Eso, amigos. Brunito, no sé si quieres cerrar con algo. No, creo que ya se dijo todo. Perfecto. Un lo abracito y nos último, estamos. antes de... en Instagram tenemos todos los links de la organización, lo que es el ranking, el Twitch, el grupo de WhatsApp,
también tenemos el Spotify, donde estamos subiendo los capítulos de los Tactigatos. También tenemos YouTube. Así que eso, están todos. Creo que hay hasta un TikTok. No sé quién lo hizo, tampoco sé quién tiene la clave, pero hay uno. Bueno, esos son problemas internos, Pepe, no, déjalo para el comer. Hay un TikTok. Sí, que ahora somos youtubers, Bruno, y Sí. salimos en Spotify. Qué bonito. Nah, cacha. Somos Sí. como Vegeta y Willy Rex, weón. Cuídense, chiquillos, buenas noches y buen fin de semana. Nos Nos vemos vemos, que estés muy nos bien. vemos el sábado. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao.